¿Cómo debemos desarrollar justamente el Canvas en cuanto a la puesta de valor? Dice que es la herramienta que tiene justamente dos lados distintos, como dijimos, que sería el lado del cliente y también el lado del mapa del valor, ¿sí? Debemos entonces básicamente unirlos y hacer que queden alineados y por sobre todo también en armonía, ¿sí? Es decir, que se complementen cada lado con el otro. Bueno, entonces dice que busquemos principalmente dentro del bloque de clientes o del segmento de mercado en particular, ¿sí? En este punto se valora justamente el perfil del cliente, es decir, cuáles son sus tareas, qué problemas puede llegar a presentar ese segmento en sí y cuáles son, por sobre todo, sus ganancias en particular. Entonces, siguiendo el caso mencionado, sobre la confección de tapabocas, que en este caso vamos a ver un ejemplo, deberíamos entonces preguntarnos lo siguiente. ¿Qué hacen los clientes que necesitan hacer en su día a día, tanto en el trabajo como en su vida personal? ¿Qué necesidades están queriendo suplir y cuáles son las actividades que realizan? ¿Sí? Las frustraciones o problemas que pueda llegar a tener, qué molesta a ese cliente, qué desea quizás resolver y qué problemas a resolver puede ser en relación a lo financiero o en relación a lo emocional, siempre va a depender mucho de la estructura en sí, ¿sí? De a quién estamos estudiando y las ganancias, cuáles son los resultados de ese cliente desea, cuáles quizás van a ser los productos que van a resolver mejor su necesidad y qué tiempo podríamos quizás nosotros ayudar específicamente a ese cliente en cuanto a la confección de tapabocas en particular. Aquí dice entonces, veamos estos tres aspectos con más detalles. Al hablar de las tareas del cliente sería el propósito, que sería describir todas las cosas que el cliente intenta conseguir, incluyendo ya los objetivos trazados, el problema que se intenta resolver, las necesidades que se trata de satisfacer y siempre debemos indicar aquí todo lo que desearía el cliente al comprar nuestro producto o servicio. Entonces es clave pensar en cuáles son los problemas motivacionales y las necesidades también que a él le inspiran a comprar lo que nosotros le vamos a ofrecer. Entonces aquí tenemos un punto clave que sería el trabajo funcional, que sería el cliente quiere hacer un trabajo en específico, comunicarse o transportarse, sí, algo en concreto. El trabajo social, que sería el cliente quiere mostrar ante otros una característica o un aspecto en particular, quizás puede ser estatus, felicidad, puede ser poder, ¿sí? Y lo referente al trabajo personal o emocional, que sería que el cliente desea sentirse de una determinada forma, por ejemplo, lograr un mayor bienestar o quizás tener también mayor seguridad. Entonces, ¿qué es lo que busca ese cliente? Es lo que yo debo describir acá, tanto en lo funcional como en lo social y también en lo personal o emocional, ¿sí? Al describir, por sobre todo, las frustraciones que puede llegar a tener el cliente, sería lo que a él le molesta antes, durante y después de hacer un trabajo, ¿sí? Es decir, los riesgos a los que se enfrenta. Por ejemplo, resultados no deseados de las soluciones existentes en el mercado o los obstáculos a los que se enfrenta el cliente antes de hacer el trabajo y los riesgos potenciales o los riesgos presentes durante la realización del trabajo o incluso en su resultado, ¿sí? Y también las ganancias del cliente. El aspecto describe justamente los beneficios que busca obtener ese cliente, ¿sí? Entonces podemos caracterizar quizás estos beneficios en mínimos, esperados, deseados e inesperados. Los mínimos serían aquellos resultados sin los cuales la solución no es tal, ¿sí? Los esperados serían los beneficios o resultados que él espera se relacionen a la solución que busca, ¿sí? Los deseados, aquellos resultados que no esperamos, pero que nos encantaría que la solución incluya, ¿sí? Por ejemplo, puede ser el servicio de postventa, ¿sí? Y los inesperados, que serían justamente las innovaciones que el cliente no imagina que las pueda querer o necesitar, pero que nuestro producto puede traer, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un emprendimiento y envío quizás
anexo a eso un llavero personalizado con el nombre del cliente, ¿sí? Puede ser quizás algo que el cliente no se esperaba, pero que en algún momento le puede ser de utilidad, ¿sí? Entonces, en cuanto al bloque específicamente de propuestas de valor, vemos que en este bloque también dividimos en tres partes los productos, servicios que nosotros estamos analizando y también cómo básicamente creamos el valor. Entonces, productos y servicios que ofrecerá tu empresa específicamente al cliente, y aquí entran justamente lo que ya vinimos estudiando al inicio de la clase, cuáles son nuestros diferenciales en relación con todo lo que se encuentra dentro del mercado y cuál es la frecuencia en que el cliente hará uso de nuestro producto o nuestro servicio. Al hablar de los tapabocas realizados en el ambiente que reúne todo el protocolo sanitario con profesionales del rubro y de una entrega inmediata, es decir, que cumpla con todas las normativas en particular, ¿sí? Y que le brinde lo que busca el cliente, que sería la protección en este caso. Al hablar específicamente de los analgésicos, dice: ¿cuáles problemas resuelve tu producto o servicio para aquellos que lo consumen? Los que los consumen no siempre son los que pagan, porque en ocasiones puede que no paguen, pero que sí estén consumiendo, ¿sí? Reducirá entonces los costos de tu cliente, implica una buena relación costo-beneficio para él. Entonces el gobierno se comprometió con la confección de equipos de bioseguridad para el personal de blanco para protegerlos del contagio de coronavirus. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Amortiguamos algo siempre con esa estructuración, y puede que quizás la persona que me compre no sea el destinatario final de ese producto o servicio. Creadores de valor, dice: ¿cuáles son los beneficios específicamente que los clientes tendrán al consumir o al utilizar el producto o servicio? Puedes, básicamente también la pregunta que nos planteamos es: ¿puedes superar quizás las expectativas que tiene ese cliente en relación con mi producto o con mi servicio? Entonces es un punto también de radical importancia. Entonces ofrecen garantía y calidad con una certificación de protección sanitaria. Entonces es lo que nosotros le damos o le ofrecemos a ese cliente consumidor, ¿sí? Entonces veamos estos tres aspectos con más detalles. Dice que sería básicamente qué ofrecemos, ¿sí? O sea, definir cada uno de los aspectos que ofrece dependiendo de lo que ponemos a disposición. Puede ser un producto o un servicio, ¿sí? Por supuesto, estos aspectos deben aliviar molestias o frustraciones que se puedan dar en el cliente, además de generar también beneficios, por ejemplo, los servicios a domicilio, la reparación también de sitios o equipos en particular, y también podría ser todo lo referente al soporte técnico de televisores de alta gama adquiridos por los clientes. Entonces, hablamos básicamente de la generación de un beneficio en particular, ¿sí?, que ofrece nuestro producto en relación con los demás productos que se encuentran dentro del mercado, ¿sí? Siempre nosotros debemos buscar que nuestro producto genere beneficios, ¿sí? Ese es el fin último de todo emprendimiento. Dice, los aliviadores de dolor en particular, habla de describir cómo nuestro producto o servicio alivian hasta cierto punto los dolores específicos de los clientes. Nos referimos en general a lo que sería en este caso la necesidad de ese cliente, ¿sí? Entonces, es difícil y no hace falta a veces aliviar todos los dolores en particular que hemos percibido en nuestros clientes, pero sí la mejor estrategia es concentrarse en unos pocos, pero resolverlos bien, ¿sí? Es decir, que él pueda percibir la calidad de ese producto. Entonces, la pregunta a responder es: ¿de qué forma nuestro producto o servicio puede trabajar con las molestias del cliente? Entonces, hay que conectar justamente nuestro producto o servicio con los dolores o las frustraciones que pueda llegar a tener nuestro cliente. Por lo tanto, entonces debemos pensar en cómo un producto puede solucionar la molestia del cliente, y siempre preguntarnos antes, durante y después de nuestro trabajo, sin olvidarnos de todos los obstáculos o riesgos que puedan darse dentro de ese punto en particular o dentro de esa estructura en general.